Pero estamos viendo el capítulo 8 de Nehemías y los que hemos estado siguiendo el mensaje o la serie, nos vamos a acordar que Nehemías, el libro de Nehemías, es el diario personal escrito por este hombre Nehemías. Y este hombre Nehemías es uno de los judíos que nació y creció fuera de Jerusalén. Habían sido deportados, habían sido llevados a cautiverio durante 70 años. Luego regresó un grupo a Jerusalén a reconstruir, pero no se había podido reconstruir, y Nehemías se da cuenta que Jerusalén y la iglesia en Jerusalén llevaban 140 años de destrucción, y por fin decide él regresar a ayudar en la reconstrucción. Vemos que de una forma milagrosa reconstruyen la muralla. ¿En cuántos días? ¿Se acuerdan cuántos días? 52 días. Lo bueno es que han estado súper atentos a la palabra, eso es lo bueno. La reconstruyen en 52 días y a través de oposición y todo eso hacen cosas tremendas. Y ahora Nehemías empieza lo que se le llama en la historia o el estudio de la historia del Antiguo Testamento, la reforma de Nehemías. Diga eso conmigo, la reforma de Nehemías. Y eso comienza en el capítulo 8 realmente. Aquí comienza la reforma del pueblo de Israel. Y si tú estudias bien el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta. Mira, Nehemías es un libro que está casi al inicio del Nuevo Testamento, pero Nehemías es uno de los últimos libros escritos en el Antiguo Testamento. Debería estar justo antes de Malaquías o incluso después de Malaquías. Es uno de los últimos libros. Entonces tú te vas a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, su obediencia es así y así. De repente andan bien y de repente andan por los suelos, muy mal. No están observando la palabra de Dios. Y Nehemías trae una reforma al pueblo de Israel, tanto que cuando Jesús llega 400 años después, hay unos que lo han llevado a un extremo impresionante, que son los fariseos. Ahora, la ley de Dios, la palabra de Dios, no busca solo cambiar nuestra conducta, sino que nos busca mostrar el corazón de Dios para cambiar nuestro corazón y podamos vivir conforme al corazón de Dios, cerca de Él. No podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Así que Jesús llegó para cumplir la ley y para darnos un nuevo corazón por la fe en Jesucristo. Ahora, dije todo eso para explicarles que aquí inicia la reforma de Nehemías en el capítulo 8. Digas otra vez conmigo, reforma. Muy importante esa palabra. Ahora, es importante que entendamos cómo Nehemías inició la reforma, porque todos nosotros necesitamos reformar nuestras vidas. Todos necesitamos reforma en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí necesitan cambiar algunas cosas? Los que no levantaron la mano necesitan cambiar el orgullo. ¿Cuántos necesitan cambiar por lo menos algo en sus vidas, verdad? O sea, necesitamos reformar cosas, ¿sí? Y cuando llegamos al Señor, ¿verdad? Vemos que hay un montón de cosas que tenemos que reformar y nos damos cuenta de la justicia de Dios, de nuestra injusticia, de su santidad, de nuestra inmundicia, y vemos toda la reforma que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y es importante que entendamos cómo ocurre el proceso de reforma, porque así podemos tú y yo tener una reforma personal, una reforma en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Alguien diga amén a eso, ¿sí? Así que vamos a ver cómo empieza la reforma de Nehemías. Nehemías capítulo 8, verso 1. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. ¿Se acuerdan de que hicieron el censo? Los ubicaron en su heredad, toda esa onda. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro o sacerdote Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Misal, ¿me puedes dar un poco más de monitor, por favor? Por medio de Moisés. Ahora, esta es la primera vez en años que el libro, la palabra de Dios, se lee públicamente en el pueblo de Israel. Es un día impresionante. Es la primera vez que se trae el libro al público y se lee la palabra de Dios en años, en décadas, quizás cientos de años. Verso 2, así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura.
Cuando dice comprender la lectura, no significa todos los que eran muy sabios para entender, sino que todos los de edad para que pudieran entender lo que se estaba hablando. Simplemente niños y jóvenes ya de una edad que entendían. Verso 3, y la leyó en presencia de ellos, en la plaza que está frente a la puerta del agua, y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley, casi como lo está usted el día de hoy a la palabra de Dios. Dígale a su vecino, casi como. Verso 4, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma, quizá similar a esta, de madera, construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro. Que me encanta, no sé, cada que escucho esa palabra, el libro, en este pasaje me fascina. Porque hay muchos libros que es como un libro, pero solo hay uno que es el libro, y es la palabra de Dios. Y dice que abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, es el libro de el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Y luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Tuvieron un tiempo de adoración como el que acabamos de tener. Cantaron, adoraron a Dios. Verso 7. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio, no salían al baño, no se paraban para ver quién le estaba llamando en el celular. Aunque a algunos se les hacía que se dormían, ahí se quedaban en su lugar. Y no tenían sillas, estaban sentados en el piso. Hello. Dile, ¿estás oyendo? Dice, no se movían de su lugar. Dice, ellos, verso 8, leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. En otras palabras, Esdras estaría en una plataforma como estas leyendo, y como no tenían micrófonos, no alcanzaba, eran 50,000 personas casi, habían levitas en diferentes partes de la congregación escuchando a Esdras y luego hablándole en voz fuerte a los otros que estaban cerca de ellos, para que todo el pueblo pudiera escuchar la ley de Dios y pudiera entender lo que se estaba leyendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos sigas hablando al corazón el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Impresionante. Lo primero que tú y yo necesitamos para una reforma personal es bien sencillo, es esto: estudiar el libro. Diga eso fuerte conmigo: estudia el libro. Dígale a su vecino: estudia el libro. Sabes que muchos vienen a la iglesia, muchos escuchan un montón de mensajes, pero muy pocos son los que realmente viven una reforma en sus vidas. Vemos jóvenes, centenares, miles de jóvenes que vienen a la iglesia con papá y mamá, quizá vienen a la reunión de jóvenes, pero solo uno que otro realmente su vida está siendo transformada por el poder de Dios. Vemos hombres y mujeres, matrimonios, que vienen y escuchan o que vienen y cantan, pero pocos que realmente cambian su forma de vivir, cambian su matrimonio. Mucha actividad cristiana, poca reforma personal. Y eso ocurre porque no nos gusta estudiar el libro. Pero algo va a pasar el día de hoy. Dios te va a dar hambre y te va a dar gracia para estudiar la palabra de Dios como nunca antes. No hay reforma si no hay un estudio de la palabra de Dios. Sabes que yo puedo predicarte aquí, no sé, todos los días de la semana. Podríamos tener predicaciones en las tardes, en las noches, pero eso no te va a cambiar. La predicación es necesaria, pero la predicación apunta a Jesús, apunta a la palabra, para que tú en lo personal busques a Jesús y busques la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo aquí es para unirnos como el cuerpo de Cristo. Es parte de lo que Dios nos mandó a hacer. Escuchamos la palabra que nos da orientación y dirección, pero tú y yo tenemos que en lo individual estudiar el libro, la palabra de Dios.
No hay reforma si no hay estudio de la Biblia. ¿Sabe cómo ocurre en Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? ¿Sí lo ha leído? Transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sí. Dios quiere transformarnos. Y muchos de nosotros queremos, nos vamos el domingo, escuchamos cómo tenemos que vivir o tratar a la esposa. Y dicen: esta semana, ahora sí, voy a tratar bien a mi mujer. Y no hay reforma, no hay cambios. ¿Por qué? Porque la transformación ocurre con la renovación ¿de qué? De mi mente. Mira, desde niños tú y yo se nos han alimentado patrones y conceptos humanistas de vida. Desde que somos pequeños, papá, mamá, tíos en la tele, amigos en la escuela, se nos han alimentado patrones en la mente humanistas. Por ejemplo, una verdad o una mentira que hemos creído muchos es que no somos importantes si no tenemos dinero. Es una mentira que hemos creído. Entonces muchos viven frustrados toda su vida porque no tienen suficiente dinero para sentirse suficientemente importantes. Por eso algunos cometen tranzas para ganar más dinero. Por eso algunos no pagan impuestos para quedarse con esa lana y ser más importante. Por eso algunos no honran a Dios siendo generosos, porque piensan que necesitan acumular dinero para ser importantes, y viven, su vida vive bajo una mentira que es un concepto humanista. Hombres que viven en un matrimonio y tratan a su mujer como una forma de esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque crecieron de niños, veían a papá o veían al tío que trataba a la esposa como una esclava. Y lavaba y planchaba y cocinaba y todo eso, pero él andaba con otra mujer y le gritaba y la trataba mal y la corría y toda esa onda. Entonces el niño crece bien machito y practica lo mismo, y aunque viene a la iglesia y escucha aquí la palabra de Dios y dice: ahora sí voy a cambiar, qué padre, pero se sale y sigue siendo el mismo patán de siempre. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido, no lo escucho, no ha sido renovada. ¿Cómo ocurre la renovación de la mente? Estudiando el libro. Porque en la palabra de Dios es que vemos verdades que rompen las mentiras que siempre hemos creído. Aquí es donde entendemos que nuestra importancia no viene del dinero. Nuestra importancia viene del hecho de que Dios nos creó y nos ama tanto que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, y lo que define nuestra importancia es la cruz de Cristo, no es nuestra cuenta en el banco. Aquí entendemos que la mujer no es una esclava, la mujer es coheredera de Dios junto con nosotros. Y que la mujer tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que tratarla como a vaso más frágil. Pero si no lees esto una y otra vez, tu mente no será renovada. Y si tu mente no es renovada, tu vida no va a ser transformada. Tenemos que estudiar la Biblia. Por eso en Vida Abundante tenemos el TCD en la librería. Y les he animado, si no tienen la disciplina de leer la Biblia todos los días, inicien con el TCD. Aunque tienes la disciplina, te va a ayudar. El TCD son 15, 20 versículos diarios que puedes leer, meditar, estudiar. Métete a estudiar la palabra de Dios. Todos los días dedícale unos minutos, no tiene que ser varias horas, pero empieza con 10 minutos, 15 minutos que le dediques estudiando la Biblia todos los días. ¿Alguien está oyendo eso? Mi meta no es que tú te vuelvas un fan de Vida Abundante, un fan de escuchar a Andrés o escuchar a Kelly, es que dicen: Andrés, yo veo enlace todos los días. ¿Y por qué sigues siendo el mismo gruñón de siempre? ¿Y por qué sigues siendo el mismo avaro de siempre? ¿Y por qué sigues siendo la misma chismosa de siempre? Porque enlace no cambia a nadie.
Porque escuchar a predicadores todo el día no cambia a nadie. A veces esos predicadores, nomás porque los ves en la tele, no significa que están diciendo la neta. Es que sale en la tele, ¿y qué? No solo porque salga en la tele te está diciendo la verdad. Aprende a discernir. ¿Y cómo voy a aprender a hacer eso? Pues estudia. Porque cuando estudias el libro, puedes discernir, eso no está en la Biblia. Eso no es cierto. Y la apagas o le cambias de canal. Todo te lo tragas. Porque no estudias el libro, no estudias la palabra de Dios. Y sabes, hay cristianos de años que la verdad, francamente, uno dice, ¿qué onda? Llevas 5 años, 10 años, 20 años de cristiano y veo actividad cristiana en tu vida, pero no veo reforma cristiana en tu vida. ¿Por qué no hay reforma cristiana en tu vida? Porque hay poco estudio de la palabra de Dios. Ahora, hay el otro extremo, que alguna gente solo estudia por tener conocimiento bíblico. Y esa gente es peor, porque si eran arrogantes, se vuelven más arrogantes. Yo sé más que tú. Y ahí está. Y están sentados en la silla juzgando al pastor cómo está predicando. Se vuelven arrogantes teóricos. ¿Sí? Porque estudiar la palabra de Dios no es solo para aprender principios. Estudiar la palabra de Dios es para conocer el corazón de Dios, humillarme en mi condición y conocer el corazón de Dios y llevarme a una reforma. Conocimiento y estudio bíblico que no me lleva a reforma es conocimiento y estudio bíblico que me lleva a envanecerme la cabeza. Sí. Entonces, ¿cómo empieza la reforma? Con estudio de la Biblia. Dígale a su vecino, estudia el libro. Estudia. ¿Cuántas veces? Todos los días. Empieza con algo. Es que no tengo tiempo. Pues entonces no tienes tiempo para ser una mejor persona. Entonces no tienes tiempo para aprender a ser un mejor empresario. Entonces no tienes tiempo para tener un carácter diferente que vaya a bendecir tu familia y tus amigos y tus finanzas y todo lo que eres. Porque la única forma en que te vuelves una persona diferente, que tiene una vida diferente, es si estudias el libro. ¿Alguien está oyendo eso esta mañana? Tú no puedes darte el lujo de no estudiar la palabra, porque vas a ser una persona, ¿cómo se dice? Como dice la palabra de Dios, que es llevada por todo viento de doctrina falsa. Eres como una de esas plumas o hojas en el aire. Vuela el aire para allá y ahí va. Y vuela el aire para allá. Que ahora dicen que esto, vamos, son cristianos para un lado y para otro. Salmos dice que tenemos que ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Tú no fuiste llamado a ser una vil hojita, fuiste llamado a ser un árbol de Dios, plantado en justicia. Y la única forma en que tú te cimientas y tú profundizas y tú creces es estudiando el libro. Iglesia, si no se te queda nada de lo que estoy diciendo el día de hoy, por lo menos que se te quede esto: no hay reforma si no estudio la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi única esperanza para que no es el Espíritu Santo el que nos cambia. Sí. Ay, Señor, qué bueno que preguntaste. El Espíritu Santo es el que cambia, pero no puede haber cambio si no hay fe. Porque Dios nunca trabaja removido de la fe. Incluso cuando Jesús llegó a un pueblo, usted lo va a saber, dice que no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no tenían ¿qué? Fe. ¿Sí? Los mismos fariseos tenían mucho conocimiento, pero no tenían ¿qué? Fe. ¿Sí? Entonces Dios no puede trabajar en una vida donde no hay, no le escucho, donde no hay fe. Pero entonces el apóstol Pablo nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si la transformación del Espíritu Santo solo ocurre cuando hay fe, y si la fe solo ocurre donde hay la palabra de Dios, ¿qué necesitas para cambiar? La palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.
No hay reforma si no hay un estudio de la palabra de Dios. No, pero déselo con ganas, vamos. Estudia el libro. Así que cuando leo la palabra de Dios, cuando leo la palabra, digo, ¡ah! Eso Dios me lo ha prometido a mí y no lo tengo, pero ahora tengo fe de que Dios lo puede hacer en mi vida. Wow, este es el tipo de hombre que Dios quiere que yo sea. No soy ese tipo de hombre, pero ahora tengo fe de que Dios lo puede hacer en mi vida. Ahora tengo una visión, tengo una imagen de qué es lo que Dios quiere y empiezo a depender de Dios, de su gracia, y es cuando ocurre la transformación. Necesitas estudiar el libro. Dígale a su vecino, no es cualquier libro. El diablo va a tratar de mentirte por todo. Es más, la estrategia principal del enemigo en nuestras vidas, la estrategia principal es que tú dejes de leer la palabra de Dios. Te va a sembrar dudas. ¿Será verdad? Te va a sembrar sueño, aburrimiento. Vamos a hablar un poquito más de eso. A ver, honestamente, ¿qué es lo que más trabajo como cristiano le cuesta? Pasar un tiempo todos los días estudiando la palabra, ¿sí o no? El día que lo va a hacer, se enferma el chiquillo. O el día que lo va a hacer, la alarma no sonó. O ahora sí, no puedo en la mañana, pero en la noche lo hago. Llegas en la noche y hay un programa especial. Y tu esposa te dice, tenemos que ver el programa especial. Tú, algo pasa siempre. Es la estrategia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, si tú empiezas a estudiar este libro, tú vas a ser una fuerza imparable en el reino de Dios. Tú vas a hacer una reforma en tu familia y en tu sociedad, y el enemigo no tiene esperanza con un cristiano que conoce la palabra de Dios. Tú necesitas estudiar el libro. Diga a su vecino, necesitas estudiar el libro. Solo así hay reformas, solo así hay cambios, solo así hay cambios. Y luego mira, seguimos leyendo aquí Nehemías, verso 9. Sí, no se preocupe, bueno, pues está. Gracias, hermano, muchas gracias. Cuando se me caigan papeles aquí al frente, usted no se preocupe. El papel ahí va a estar después de que la reunión termine. Ahí va a estar. Y luego lo recojo y luego lo levantamos. Pero gracias, hermana. Es que de repente veo a la gente que dice, ay, se le cayó el papel. Se le va a ir la unción. Entonces, y a veces nos distraemos y todo eso, pero no se preocupe con eso. Ok, en Nehemías 8, verso 9, dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Eso está grueso. Diga conmigo, ¿entendieron lo que estaban leyendo? ¿Pudieron ver el corazón, la justicia y la santidad de Dios? Y pudieron al mismo tiempo ver su pecado, su rebeldía y su caos. Y cuando vieron las dos cosas, lloraron, se arrepintieron. Ahí llorar es igual a aquí en este pasaje, no siempre, pero en este pasaje eso significa que se arrepintieron, entendieron que estaban mal y les causó un profundo dolor su rebeldía, ¿sí? Ahora dice que comenzó a llorar. Verso 9: por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Qué? Si yo hubiera sido Esdras o Nehemías, diría que lloren, que sientan feo, cochinos, pecadores, todo. O sea, de veras, porque esto es bueno, ¿no? Que escucharon la palabra de Dios y que se dieron cuenta de su rebeldía, lloraron. Yo hubiera dicho que siga la reunión, que sigan llorando, que les duela. ¿Cuántos papás o mamás hay aquí? Y cuando se equivocan sus hijos, ¿verdad? Que le duela, que sienta las consecuencias de su pecado, ¿no? Muchos, mire, pensamos así porque es nuestra forma natural de pensar. Incluso en un matrimonio sucede.
¿Cuántas mujeres saben que los hombres somos lentos para entender que nos hemos equivocado? Entonces, le metemos la pata así garrafalmente y después de así horas de, ay, amor, perdóname. O sea, de veras, no sé por qué, pero tardamos mucho en entender que nos equivocamos. Por fin, amor, por favor, perdóname. Y la mujer dice, para que se le aplica una semana de ley del hielo. Así de que no te hablo. Y así hay mujeres, gracias a mi esposa no es así, pero hay mujeres así. Pues, así sucede. ¿Y por qué decimos? Que sientan el dolor de su error, de su pecado, que les cueste. Pero aquí es al revés. Digo, pónganse contentos. Dices, no estén tristes. Y luego da la explicación, dice, porque este es el día de Dios. Es un día dedicado a Dios. ¿Qué? Luego el verso 10 le agrega y sale uno de los versículos más citados por los cristianos hoy en día. Dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces como Coca-Cola y como dice Cuauhtémoc, la Pepsi y todo eso, y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día, escucha, ha sido consagrado a nuestro Señor. Es de Dios. Dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, yo he escuchado muchos buenos mensajes predicados de ese versículo. ¿Me explico? O sea, unos mensajototototototes que dices, o sea, buena onda. Pero casi siempre pensamos en ese versículo como esto. Decimos, tú tienes que alegrarte y ponerte súper gozoso, y así va a estar bien fuerte para que seas un más que vencedor en Cristo. Y así pensamos de ese versículo. Que mientras más nos alegremos, más estamos fuertes y más podemos conquistar. Y sí hay verdad en eso. Yo creo eso, yo he predicado eso. Pero este versículo está en el contexto totalmente diferente. El contexto en el que está es que se está leyendo la palabra de Dios, que es la revelación del carácter, del corazón, de la justicia, del amor de Dios. Se está leyendo la ley y entienden que se han equivocado y están arrepintiéndose. Es un día de misericordia de Dios. Donde hay arrepentimiento, hay misericordia de Dios. Como Dios dijo, hoy es el día, la palabra dice, hoy es el día de ¿qué? De salvación. Este era el día de salvación para ellos. No era un día solo de regaño, sino que entender la palabra de Dios estaba siendo un día de ¿qué? De salvación para ellos. Estaban volviendo a Dios. Y lo que dice Nehemías, le dice, miren, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No dice el gozo de ustedes, no dice la alegría de ustedes. Dice el gozo de ¿quién? Del Señor. Les estaba diciendo, Dios está contento. Me recuerda de la imagen del padre del hijo pródigo. El hijo pródigo está comiendo en un chiquero y se arrepiente. En ese momento se da cuenta, vuelve en sí. Dice, en la casa de mi papá los siervos los tratan mejores que los puercos. Voy a regresar. Y regresa a casa de su padre. Y cuando llega con su papá, dice, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme aunque sea uno de tus siervos. Y el papá dice, sí, eso te mereces. Y peor. No, lo abraza. Cállate, no, tranquilo, qué bueno que regresaste. Háganle fiesta, maten el becerro más gordo, póngale la mejor ropa. Mi hijo que estaba perdido ha sido hallado, estaba muerto y ha revivido. Hagan fiesta, dice Dios. No, usted no escuchó eso. Este día Dios estaba contento. Habían pasado cientos de años de rebeldía del pueblo de Dios, y hoy el pueblo de Dios estaba regresando a Dios. Hoy el pueblo de Dios estaba abriendo la palabra de Dios otra vez. Hoy estaban arrepintiéndose. Hoy estaban buscando a Dios y Dios estaba contento. Y esto es lo grueso, escucha.
Porque nosotros pensamos que el arrepentimiento es sentirnos mal durante mucho tiempo hasta que sintamos que a lo mejor podría ser que Dios nos perdonó. Llegamos, a lo mejor sucede algo en la mañana, tuviste un mal día, explotaste y dijiste cosas, te enojaste, y son como las 10 de la mañana y, híjole, qué mal es, Señor, perdóname, me equivoqué. Y ya son las 3 de la tarde, Padre, perdóname, de veras, perdóname. Estás ahí en la almohada en la noche, durmiéndote ahí, y Padre, por favor. De veras. Y ahí estamos todo el tiempo buscando algo que Él en el instante ya no lo dio. Y ese día que fue un día de arrepentimiento, ya te arrepentiste. Ese día debió de haber sido un día de amistad con Dios, pero fue un día de sentir lástima de mí mismo. Y Dios está diciendo, este día no es para que ustedes sientan lástima de ustedes. Este día es para que se alegren porque yo estoy teniendo misericordia de ustedes. Y hay arrepentimiento y estamos reconciliándonos el día de hoy. Disfruta mi amistad. Ahora lo que me impactó fue que dice ahí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, muchos de nosotros pensamos que me hace fuerte. Esa palabra fortaleza, regresé al hebreo original, significa como un refugio. ¿Cuántos han estado viendo en las noticias todos los huracanes que han sucedido ahí en Estados Unidos, que han destrozado, no sé si se llaman huracanes o tornados, que han destruido pueblos enteros? No sé si se acuerdan que hubo un testimonio de unas personas creo que fue una tienda, un restaurante, donde se metieron todos al baño. ¿No vieron eso? Y se agarraron de las tazas del baño. Y ahí está el tornado. Y esos agarrados aquí de la taza. O sea, la taza se volvió su refugio. No sé si vieron eso o no, pero hay un montón de ejemplos muy padres. Hay otro donde se escondieron bueno, un montón muy padre. Pero aquí está diciendo que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra protección, nuestra seguridad. Y sabes, sí, ¿tu alegría es mi refugio? Señor, no entiendo. Y Dios me mostró una imagen de cómo cuando al ser papás suceden cosas con nuestros hijos también. ¿Cuántos sus hijos han roto algo importante en la casa? Eso que estás así, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Rompió ahí, no sé, el jarrón que te regaló tu tatarabuelo, ¿verdad? Que fue pasado de generación en generación y te lo dio tu mamá apenas la semana pasada y hoy tu hijo lo rompe. Y tu hijo voltea. ¿Qué es lo primero que hace tu hijo? Te voltea a ver a ti para ver cómo vas a reaccionar. Claro, él está pensando, voy a medir qué tantos problemas voy a tener. O sea, él está midiendo de acuerdo a tu reacción qué tanta bronca tiene en ese momento. ¿Me explico? ¿Cuántas nalgadas van a hacer? Él ya lo está midiendo ahí, ¿me explico? O sea, ¿cuántos días de castigo me van a tocar? Él lo está midiendo por tu reacción. Si el papá dice, o sea, si se pone verde, el papá le brotan las venas. O sea, el hijo, ya. Hay respuestas de acuerdo a la reacción de papá, de las emociones de papá. Pero si papá o mamá voltea a ver a su hijo el jarrón y dice, bueno, ni modo. ¿Verdad? Él dice, safe, ¿verdad? O sea, la hice, estoy salvado. Wow. Eso está ocurriendo aquí. Nehemías les dice, rompieron el jarrón. Lo han estado rompiendo durante cientos de años. Pero hoy que están arrepintiéndose, papá Dios está sonriendo. Están salvos.
están seguros en la misericordia de Dios. No, si va a aplaudir, déselo fuerte al Señor esta mañana. Wow. Wow. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabes tú que la palabra de Dios enseña que por nuestros pecados la ira de Dios estaba en contra de nosotros, pero Jesús se interpuso en la cruz del Calvario y Él recibió la ira de Dios para que tú y yo recibiéramos la salvación y la misericordia de Dios? Estamos seguros en la cruz de Cristo. Estamos seguros en el gozo de nuestro Señor. Estamos seguros en la misericordia de Dios. Alguien diga amén a eso. Y sabes, no hay reforma si no hay estudio de la palabra, pero tampoco hay reforma si no te refugias. Eso es número 2, refúgiate en el Señor. Tienes que aprender a refugiarte en la salvación de Dios. Que Él sea tu refugio, que Él sea tu salvación, que Él sea tu misericordia. Cuando algo está ocurriendo en el trabajo que no puedes resolver, refúgiate en Él, habla con Él. No le hables a la comadre, no te metas 10 pastillas antidepresivas, habla con Dios. Cuando hayas pecado, no caigas en una semana de autolástima y de borrachera porque pecaste. Imagínate, pues otra semana para sentirme más mal. No, refúgiate en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios. El gozo del Señor es tu fortaleza. Él quiere reconciliarse. Y sabes que cuando tú estés de malas, cuando todo en tu vida esté yendo mal, o cuando tú te sientas amenazado, entiende que en el cielo está el creador del universo sonriendo así, y estás safe, estás a salvo. Él está contigo, Él está guardando tu vida, guardando tus hijos, guardando tu eternidad, gracias a la misericordia en Cristo Jesús que tenemos. No, si vas a aplaudir, pásale, Irving. ¿Sabes otra razón por la cual creo que Nehemías quería que el pueblo se regocijara ese día que estaban sacando el libro? Primero diga conmigo, reforma ocurre en mi vida cuando empiezo a estudiar el libro, cuando me refugio en la misericordia de Dios. O sea, no solo es leer por leer, sino es que cuando algo confronta mi vida, me arrepiento y recibo su perdón. Me refugio en Él, vivo en Él, lo conozco a Él. ¿Me está siguiendo o no con esto? Disfruto mi relación con Él, Él está contento conmigo. Tengo que ver a Dios así, conocer a Dios así, porque si no, nunca voy a cambiar. Imagínense, ¿cuántos han tenido bronquillas con su esposa de repente? O su esposo. Y los demás tienen broncas ahorita. Yo y mi esposa también. Pero se imagina si cada vez que tuviéramos algún asunto y cuando quisiéramos regresar el uno al otro, reconciliarnos, siempre uno estaría así. ¿Cuántas ganas te va a dar de seguir una relación así? ¿Me perdonas, amor? Sí, te perdono. ¿Aún me amas, amor? Sí, te amo. Pero nunca lo vuelvas a hacer. ¿Quién quiere seguir una relación así? O sea, de veras, ¿no? Imagínate, y algunos así vemos siempre a Dios. Te doy gloria, gloria. ¿Estás bien, Dios? Sí, síguele. Te doy. O sea, y así lo vemos. Y no disfrutamos una amistad con Él. No nos deschongamos el pelo como yo lo hago en su presencia y de veras disfrutarlo. Estamos así con ese miedo todo. No. El gozo del Señor es tu fortaleza, es tu refugio. Estás a salvo. Disfruta su perdón, su misericordia. Ese concepto de Dios te va a ayudar a reformar tu vida. ¿Pero sabes qué otra razón creo yo que Nehemías les
les obligó que hicieran fiesta. Fíjese que voy a leer los últimos 2 versículos que me alcanzo a leer hoy. El próximo domingo, no inventes, el mensaje del próximo domingo. Lo que tengo, no alcancé a llegar a mi tercer punto, pero el próximo domingo vamos a leer lo que falta del capítulo 8. Voy a hablar desde la fiesta de las enramadas. Y dices, precisamente por eso. Pero de repente leemos ahí, no entendemos lo que estamos leyendo. Créeme que lo que vamos a aprender el próximo domingo te va a revolucionar tu vida cristiana. Créemelo, de veras, lo siento así de fuerte. No puedes darte el lujo de faltar el próximo domingo. Pero escucha, verso 11 y 12 dice: también los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día que santo, es el día de salvación. Verso 12: así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido, entendido todo lo que se les había enseñado. ¿Sabes por qué estaban alegres? Porque habían entendido lo que estaban leyendo. El Espíritu Santo había respirado sabiduría y revelación sobre ellos para entender lo que estaban leyendo. Y esto trae alegría al corazón. ¿Cuántos saben que no leemos la Biblia como cualquier otro libro, un libro de literatura o filosofía, y tratas de escribir y entender que está? No. La palabra de Dios es la palabra viva de Dios. Y el Espíritu Santo revela y da sabiduría cuando leemos. Y al entender trae alegría a nuestro corazón. Pero creo que una razón por la cual les digo: hagan fiesta ahorita. Escuche bien, necesito que oiga esto. Este es el primer día después de años que el libro se abre frente al pueblo. Es la primera vez para la gran mayoría, para el 99% de la gente, y la primera vez que ven la Biblia abierta. Es la primera vez que escuchan un sermón o un mensaje, o escuchan leídas las palabras de la primera vez. Niños, adolescentes, fue la primera vez. Y eso es lo que creo que Dios quería hacer también ahí. Dios quería que cuando pensaran en la Biblia, pensaran en algo bueno. Porque el enemigo nos ha metido en la cabeza a esta generación que la Biblia es algo aburrido. Cuando pensamos en la Biblia, muchos piensan muchas cosas negativas. Cuando tú le dices a un amigo: hey, te invito a la iglesia, ¿qué hacen ahí? No, pues aprendemos de la Biblia. ¿Y cuánto tiempo dura la reunión? 2 horas. Algunos cristianos piensan en la Biblia y piensan como si fuera, es que son mejor que pastillas para el insomnio. Quedas bien dormido. Algunos piensan que leer la Biblia lo inventó, no sé, Dios, como para torturarnos por ser tan pecadores antes. Ahora hay que leer la Biblia todos los días. Ahí voy, ¿verdad? Y ahí estamos. Y el mundo ve la Biblia. ¿Qué es lo que escuchas acerca de la Biblia en el mundo? Es un libro como cualquier otro. Eso no es la palabra de Dios. Lo escribieron nada más hombres, etc. ¿Qué ondas? ¿Qué pasó, chavos? Gracias. Páguenlo. Y estamos rodeados de distracciones el día de hoy, como la de ahorita. Nunca ha habido una generación tan distraída en el planeta Tierra. Nunca ha habido más películas, más gadgets como el iPad, el iPhone, con tantas aplicaciones, con tantos juegos. Nunca ha habido tantos videojuegos, tantos programas en la tele. Óigame, en el telecable, cientos de canales. Cuando yo era niño, habían dos, y se veían horrible. Así, las rayas. Tom y Jerry ahí jugando. Ahora hay cientos. Súper distraída esta generación. Y cuando hablamos de la palabra, entonces pensamos en aburrimiento, tristeza, regaño, etc. El diablo ha sido muy efectivo en darnos una imagen negativa de la Biblia.
Pero Nehemías les dice: yo quiero que cuando ustedes piensen en este día, piensen en la Biblia, se alegren, porque la Biblia es buena, es la palabra de Dios. Es palabra que renueva el espíritu, refresca el alma, redarguye el corazón, renueva la mente, inspira a la persona, cambia nuestras vidas. La palabra de Dios es buena, es viva, es eficaz, trae gozo a nuestras vidas. Mire, ¿sabe quiénes han aprendido esto muy bien? Los de McDonald's. En McDonald's tienen una estrategia para que la primera vez que el niño entra a McDonald's, o sea, entras y los colores, y tú sabes que le ponen azúcar a las papas fritas y quién sabe qué ingrediente secreto adictivo. Digo, creo, ¿verdad? Y los juegos y los juguetes. ¿Por qué crees que rodean todo eso alrededor de comida chafa? O sea, tú no vas a McDonald's para decir: voy a comer bien rico hoy. McDonald's. O sea, no. Chafa. ¿Pero por qué va? Porque la primera vez que llegaron, el niño, el juguete, azúcar, los juegos, McDonald's. Hay niños que aprenden a decir McDonald's antes que decir papá. Y crecen. Yo he hablado con amigos que me dicen: sé que la comida es horrible allí, pero voy porque siento bonito. Es la verdad, es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos entienden la psicología que hay de amarrar alegría con comida. Dios quería esto, que cuando pensemos en la palabra de Dios, no pensemos en ay, qué aburrido. Si cuando pensemos en la palabra de Dios, pensemos en algo bueno para nosotros. La palabra de Dios que nos levanta, nos cambia, nos transforma, nos alegra. Alguien diga amén a eso, ¿sí? No hay reforma si no estudias el libro. No hay reforma si no te refugias en la misericordia de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos a terminar cantando esto, pero antes de despedirnos, si tú vienes hoy por primera vez, si nunca has tenido la oportunidad de reconciliarte con Dios, lo que necesitas hacer el día de hoy es simplemente hacer tu parte. Dios ya hizo su parte, envió a Jesucristo para morir en la cruz por tus pecados. Hoy Él quiere que tú hagas tu parte y te arrepientas y le invites a vivir en tu corazón. Tú puedes hacer eso en tu lugar. Ahorita voy a orar contigo y al final de la reunión queremos regalarte un Nuevo Testamento. Porque dices: Andrés, yo quiero aprender a leer la Biblia, quiero aprender esto de conectarme con la iglesia, quiero crecer, Andrés. Bueno, ahí en el lobby, a mi mano izquierda saliendo, va a haber gente, te van a regalar un Nuevo Testamento, te van a explicar algunas cosas. Y también hoy en la tarde a las 5:30, la clase 101, me encantaría que pudieras venir. Y para todos los demás que ya llevamos tiempo en el Evangelio, ¿cuántos tienen cosas que aún saben que el Señor necesita cambiar en sus vidas? Aunque lleven años de cristianos. Yo quiero orar por todos nosotros, que Dios esta semana nos dé una gracia renovada para estudiar el libro. Que algunos retomen el TCD, la lectura diaria de la palabra de Dios. Agarren un plan de lectura y 10, 15 minutos todos los días leamos la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque está viva y nos hablas a través de ella. Esta semana pido, Señor, por hambre y sed de tu palabra. Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación para entender lo que leemos, porque al entender hay gozo en nuestros corazones. Y Señor, pido que esas mentiras que el enemigo ha sembrado en nosotros, de que Dios está enojado con nosotros, de que la Biblia es aburrida, de que es difícil de entender, de que es triste leer la Biblia, Señor, que todas esas mentiras que hemos escuchado sean rotas en nuestra mente, y que esta iglesia sea una iglesia del libro, que amemos la palabra de Dios, que estudiemos el libro y que el Espíritu Santo pueda trabajar profundamente en nosotros al conocer más tu carácter. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Vamos a adorar y